Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Producto. Hoy tengo el gusto de platicar con alguien que lleva años liderando cambios significativos en el mundo de la tecnología, consultoría y servicios financieros. Rodrigo Alegre. Rodrigo es director de producto y fintech en Continuum HQ, profesor, advisor de startups y organización de la comunidad Product Tank en Santiago de Chile. Rodrigo, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor, por invitarme y poder compartir mi experiencia con ustedes. Igualmente, ¿cómo llegas al mundo de producto? Es una vuelta muy larga, pero voy a tratar de resumir. Bueno, mi formación es ingenieril. Soy ingeniero civil, me especialicé en tecnología. 2013, un problema como vocacional. Siempre he creado productos. En ese momento era desarrollar software, ¿verdad? Y de alguna forma, dentro de la universidad, me llamó mucho la atención una disciplina que se llama Human Computer Interaction. A ese tiempo, no sé, 2008. Bueno, ya existía eso, pero en la práctica, en el mundo del negocio era usabilidad. Si bien mi background ingenieril, mis primeros trabajos fueron en usabilidad, entendiendo la dinámica de los usuarios, siempre desde el lado de ingeniería, todos los diagramas de UML o cómo se diseñaba un software me parecieron súper crípticos, muy poco entendible finalmente para quien terminaba utilizando esto. Entonces, Chile, somos, somos un país tan industrializado más allá de las industrias que tenemos como minería, agricultura y todo eso. Por lo tanto, el mundo de producto estaba más ligado al mundo de marketing. El mundo del product manager era alguien que generaba campañas, que le decían, este es el producto que tienes que vender que traje desde China, o esta es la idea de que traje desde otro lado del mundo y tenemos que hacerla acá. Y tú tenés que tratar de distribuirla y vender. Viniendo del mundo ingenieril, muy asociado a la experiencia de usuario, no existía el rol acá en Chile de Product Manager, que me gustaba a mí, que tampoco sabía que existía, ¿verdad? En ese conocimiento yo lo que estaba diciendo, bueno, ¿dónde estoy encontrando un espacio donde pueda entender la necesidad de usuario, crear un producto y poder ponerlo en el mercado? Entonces, en 2013 trabajaba en Telefónica y dije, no puedo seguir en esto. De hecho, en Telefónica trabajaba en el área de desarrollo de mercados con marketing, porque a pesar de que era como el área más cercana de donde podía hacer muchas cosas y terminaba funcionando como un traductor para tecnología, para áreas de clientes y finalmente como trabajaba en marketing era lo que empujaba los desarrollos de negocio que estábamos haciendo. Sí. Eh, Entonces tuve un problema vocacional y decidí cuando, por lo menos acá eso pasa en Chile, no sé si en otras partes de Latinoamérica, cuando no sabes qué hacer con tu vida, la primera respuesta es estudia. Y me fui a vivir a Londres. Me fui a estudiar a UCL, hice un posgrado, ahora se llama Entrepreneurship, pero es como un mini MBA para startups. También un poco porque trabajaba en Telefónica, estaba Guaira, que era como el Venture Capital y tenía como algunas conexiones y me llamaba la atención eso. Pero ahí es donde, estando en Londres, entendí que esto era muy normal, el product management, ¿ya? Que efectivamente la gente hacía delivery punta a punta, que efectivamente siguen existiendo los mismos problemas que te mandan a hacer cosas, que a veces como que eres owner de nada, pero en la práctica el mundo de la intersección entre tecnología, entre experiencia, entre negocio ya se daba. Entonces te diría que como por el 2014 empecé a entender que lo que venía haciendo durante mucho tiempo era hacer productos, solamente que en Chile no lo podía hacer porque la industria nunca estuvo estructurada de esa forma. Y eso es lo que terminó llevándome al mundo de productos. Ahí conocí Product Tank y después de vuelta ya a Chile 2017, ya bueno, venía con todo el mindset cambiado y- y- y con la idea de venir con este enfoque de producto que después de vuelta llegué y no había cambiado. Ya ves que estaba como la onda de la agilidad. Y por eso también mi motivación para ser organizador de Product Tank, porque necesitaba generar ese, digamos, ese mindset en local. Así que ahí llegué Claro, al mundo de, formalmente te debería decir, pero siempre estuve ligado. creaste el espacio que necesitabas, ¿no? Y ahora muchas personas pueden ir a los eventos de Product Tank y están con la comunidad. ¿Y qué te motivó a hacer ese cambio? Entiendo que estabas en un punto en el que no estabas muy motivado, pero ¿cuál fue ese trigger o ese momento que dijiste, ok, quiero hacer este cambio de lo que estaba haciendo a producto? Resultados. Ujú. Estaba en organizaciones corporativas
donde no veía resultados, veía que las discusiones terminaban siendo muy del delivery, donde era difícil posicionarse con propiedad si es que finalmente lo que estábamos moviendo era calidad, time to market, y en la práctica, en términos de responder a una dinámica de negocio, los equipos no lo entendían. Y o más que no lo entendían, los incentivos no estaban diseñados para que ellos pudieran responder a una dinámica de negocio dado el producto que tuvieran, ¿verdad? Ujú, Entonces, eso es lo que me terminó motivando, que finalmente necesitábamos cambiar el switch. Y para serles súper sincero, el movimiento agilista no me estaba ayudando en eso, porque su foco estaba muy asociado en cuidar al equipo, trabajar en colaboración, y en la práctica las organizaciones, para ser súper sincero, es como es injusto para las organizaciones decir que las organizaciones no colaboran entre ellos o las personas que trabajan ahí no están colaborando. ¿Cachai? Pueden tener ujú, formatos, expectativas distintas, como te decía, a veces los incentivos no se alinean y probablemente no es que no quieran colaborar, sino que no tengo que cuidar mi rancho muchas veces con eso. Pero el foco para mí siempre estuvo el gran problema es que la dinámica de negocio desde áreas que para el negocio mirados como soporte, ¿cachai? Estaban en justa razón de decir, bueno, pero ¿por qué tú me deberías priorizar algo o me deberías traer un plan estratégico si no estoy respondiendo a mi necesidad de negocio? Y mi necesidad de negocio significa la necesidad del mercado y esa necesidad del mercado está definida por una dinámica de mercado que no es que me haya chupado el dedo a decir, ok, voy a hacer esto, aunque hay veces que sí la gente lo hace, menos, cada vez menos, pero en la práctica viene de esa dinámica. Cambiar todo eso, en verdad, es un cambio cultural que solo no lo iba a hacer. Ahí viene como la lógica de empezar a hacer alianzas, product tank, empezar cambiar el mindset también interno de las organizaciones. Así, bastante. Entiendo que estuviste también en un rol de consultoría, luego fuiste migrando hacia roles más cercanos a producto. ¿Hay algo que te llevaste del mundo de la consultoría que sigues aplicando hoy como director de producto? todo el rato. Y creo que la consultoría es súper, a veces, mal entendida. Como que la consultoría piensa que todo el mundo hace PPT, PowerPoint y cosas de ese estilo y encuentra palabras súper fancy para explicar algo súper simple. Pero si hay algo súper importante en la consultoría que se aplica en la práctica de Product Management es movilizar Mm. y negociar. En las organizaciones tú estás en una lógica como líder de producto donde tenés que movilizar a tu equipo y tenés que ser capaz de negociar. Y no negociar, ojalá siempre en la lógica del win-win. Consultoría es todo el rato eso. Es cómo movilizo a un cliente, cómo le hago ver el valor de las cosas, cómo le doy confianza, porque finalmente todo se traduce en confianza, y luego cuando me da el sí, es cómo movilizo a un equipo, cómo mi equipo entiende que a pesar que van a haber diferencias técnicas de opinión, eso no significa que no tengamos que avanzar con lo que tenemos que entregar, porque probablemente muchas veces a diferencia de un cliente, la consultoría tiene principio y fin. Por lo tanto, tienes que sacar las cosas sí o sí, como sea. No idealmente presionando a la gente, pero sí también entendiendo que hay momentos donde tenés que tú llevar el ritmo, en periodos donde existe caos, tenés que dar tranquilidad, y en donde los objetivos de negocio, una vez que están cubiertos, tenés que ir por el siguiente y nunca termina. Entonces, a mí la consultoría es eso, y eso es lo que yo diría que la gente que piensa que consultoría es sentarse y hacer diagramas y etc., eso es como, creo que es como una tarea dentro de la consultoría, pero yo diría, de hecho creo que mi perspectiva es que un buen product manager probablemente fue consultor. Interesante. Me siento bastante familiarizado con ese tema porque yo también en vías anteriores fui consultor y ahora aplicado en mi rol en ventas, que creo que es bastante consultivo con personas de producto. Creo que me toca, como tú dices, ejecutar algunas de estas lecciones aprendidas. En Continuum estás liderando la vertical de servicios financieros. ¿Qué particularidades tiene construir producto en fintech para Latinoamérica? Hay tres cosas súper importantes cuando trabajáis, pues nosotros al final somos consultoría, hacemos productos, tenemos como un mix de todo eso, pero una de las particularidades es que a veces somos juez y parte. Es como
yo veo una oportunidad y la primera pregunta es, ¿la persigo yo o en Mm, la práctica voy y la ejecuto a través de un cliente y de esa manera monetizo? ¿Cachai? O voy a una alianza con alguien. ¿Cachai? Entonces también muchas de las cosas como que primero tenía como ese momento donde tenés que decidir qué hacer. Lo segundo es eh, la particularidad en esta lógica de ser juego y parte, es como que te vienen ideas o te vienen desafíos y decir, "Oh, esto es súper bueno o esto es súper malo". Por lo tanto, tengo la responsabilidad de decirle, no lo hagas o hazlo de manera distinta, pero no desembolses esta cantidad de millones en esto o de esta ujú. forma. Entonces, una de las particularidades que sobre todo cuando nos toca trabajar con startups, esta lógica de startup de bueno, vamos adelante, encontraremos product market fit o podemos realmente sacar, pero así funcionamos, vamos. Y a veces hay que decir, ok, probablemente no es la dinámica que te vaya a servir dado lo que estáis buscando. ¿Ya? Entonces esas particularidades también hay que tenerlas mucho. Y lo tercero es que, y es como lo que pasa terminando en mucha consultoría, es al final quien brilla es el cliente siempre, y ese es tu foco, y quien tiene la culpa siempre eres tú. Entonces, la particularidad de tener esta creación de producto y al mismo tiempo hacer consultoría es que tenéis que ser muy resiliente y tenéis que tener un equipo muy resiliente para eso. Porque terminamos funcionando de apoyo para cuando trabajamos con los clientes y eso somos. A pesar que probablemente fuiste el responsable del éxito y todo lo que sea, pero en la práctica no sabes leer la foto, eres el que está por detrás, el behind the scene. Y nada, a mí personalmente me da lo mismo, pero sí sé gente que a veces como que siente un poco de, pucha, me gustaría llevarme un poquito el crédito, ¿sabes? Y bueno, es tu trabajo. Claro, Es, porque fue algo en lo que colaboraste o trabajaste. ¿Tienes algún producto favorito, de preferencia uno que hayas creado o ayudado a crear? en Continuum llevo 2 años y los productos que hemos sacado, bueno, yo no estuve presente dentro de eso. A mí me dio uno gusto, que es Shinkansen, el founder de Continuum, y creo que y que nosotros hoy día somos socios ahí, que es súper en Chile, en todo lo que significan los medios de pago y lo importante es de optimizarlo, hacerlo mucho más efectivo, rápido, seguro. Creo que Shinkansen es uno de los productos que a mí me llama la atención y que va a tener un crecimiento, te diría, muy exponencial. También así lo estamos viendo en el levantamiento que hicieron, una ronda que llevan 2 años, pero ya empezaron a tener crecimiento. Creo que manejan no sé cuántos billones, en este caso de pesos, en Mm, términos de transfer moviendo plata. vale. Y hay algunos productos que estamos en desarrollo y que les tengo cariño, porque creo que son súper buenos en términos de integraciones y pagos, pero son súper difíciles de monetizar. Entonces, como "Oh, esta cuestión es súper necesaria, pero ¿quién me la quiere pagar?". Y esos son como los complejos que hoy día estamos mirando de cómo siguen. Al final, cómo a Continuum por su modelo de negocio también terminan siendo rentables. Al final eso. ¿Ves alguna tendencia a venir en fintech para la región? Open Finance, Embedded Finance, ¿algo más? O sea, nosotros estamos metidos en todo lo que es la ley FinTech y la ejecución del sistema de finanzas abiertas. Por ahí vienen un montón, digamos, de oportunidades. Y el sistema de finanzas abiertas, creo que íbamos bien rápido y nos pusimos un freno. Tanto como tendencia, te diría que va a empezar, para ser sincero, así como el 2027 probablemente a ver realmente resultados. Por lo menos local, acá venimos fuerte con todo lo que es en términos de pago, con el pago cuenta a cuenta hacia comercio. Creo que va a ser una pelea bien importante. Hay que entender bien que la gran pregunta que muchos pueden tener es cómo vamos a resolver el esquema de pago y solamente no para caer tan en lo técnico. La otra carretera son las tarjetas, las marcas, y que tienen un esquema de pago muy bien aceitado. Si tú sabes cuándo es fraude del emisor, cuándo es fraude, o sea, cuándo el fraude se carga al emisor, al adquirente, o sea, hay una serie de reglas que tiene Mastercard y Visa que si bien te cortan un fee, está muy bien regulado y genera confianza.
esa Mm. misma carretera en un pago, una transferencia en cuenta a cuenta, no está tan bien aceptado. Entonces, el modelo de negocio que está por detrás, quién se va a cubrir, el liability shift, todas esas son como cosas que todavía creo que están, son fricciones, pero una tendencia marcada porque después de vuelta te genera demasiada competencia en el mundo de pago, ¿ya? Y te diría que mi, mi foco hoy día en pensando, o sea, va a haber una explosión, y creo que hay una, y esto no creo que sea solamente el mundo de pagos, pero como estamos metidos mucho en eso, o en servicios financieros, creo que las integraciones con inteligencia artificial va a ser, hay una potencial oportunidad ahí. Hoy día, no sabemos, pero finalmente la inteligencia artificial está cambiando un paradigma en todo sentido. ¿Cuáles son tus responsabilidades, roles, etcétera, etcétera? Pero en la práctica, lo que está permitiendo agilizar la inteligencia artificial es cómo los distintos ecosistemas están mucho más conectados. Y hoy día eso no está tan bien aceitado. Si bien existe nada, es verdad, existen distintas formas de integración, la inteligencia artificial te lleva a que esto sea cada vez más simple, cada vez más optimizado, que esas integraciones van a tener que tener una estandarización distinta, un formato o forma de consumo distinto, ¿verdad? Entonces uno lo puede empezar a ver como tenéis proveedores como Anthropomorphic, que saca el Model Context Protocol para precisamente poder integrarse de manera mucho más estandarizada. Entonces, eso te va a cambiar el switch. Es decir, ok, esto no es solamente hacer un API, esto es en verdad un rediseño completo de una conectividad impulsada por la inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo creo que en pagos eso es súper importante, porque los pagos, quienes proveen, la mayoría son APIs, la gente tiene que integrarse, o los comercios tienen que integrarse, y eso cada vez va a ser mucho más competitivo. Pero por ahí yo creo que hay una tendencia bien interesante a seguir. ¿Cómo manejar ese balance entre innovación y cumplimiento regulatorio? Yo creo que no, nunca están balanceados. No sé, o sea, te diría que no son muy. Ay, aquí me puedo poner las patas del caballo, pero siendo es bien difícil que se genere ese balance. Primero, las agendas son distintas, las competencias son distintas. Alguien que está innovando también, la pregunta es, hoy día, ¿cuál es su posicionamiento? Tú puedes encontrar que acá local te puedes encontrar con un mercado pago que es un monstruo y que puede hacer varias innovaciones porque tiene el capacity para poder hacerlo, ¿verdad? Pero también se ve muy frenado por la regulación. Entonces, la regulación, por lo menos, lo que busca es tratar de no frenarte, pero esa es la como la que yo veo ahora, que tiene esas intenciones, pero en verdad la regulación viene de más atrás, ¿cachai? Entonces es difícil mantener ese balance y creo que es súper costoso porque no todo el mundo es mercado pago, ¿verdad? Pero después de vuelta, esto es súper paradójico, cuando eres una startup, también el regulador no te regula al 100% y hay regulaciones que son progresivas, etcétera. Entonces tú puedes ser un PCP y estar en la práctica vendiendo dashboard en función de los pagos, pero tenía otro que está regulado y no lo puede hacer. Sí, ambos Entonces, tienen sus pros y sus contras, ¿no? exactamente, exactamente. Si uno quita la palabra innovación, la pregunta es cómo lograr que la normativa hoy día no sea un freno a las distintas necesidades que el mercado está requiriendo así de una, que creo que son claves para todo lo que significa finalmente todas estas reglas, que al final es como inclusión, es tener mayor accesibilidad, es tener mayor nivel de penetración, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va siendo mucho más práctico. Sobre todo este tema de los, sandbox regulatorios, ¿no? A mí me tocó también estar de cerca con la ley FinTech en México y colaborar con las autoridades para poder crear estos espacios en donde los emprendedores pudieran empezar a crear estas soluciones que tú, como bien decías, lejos de ser innovadoras, son necesarias. Entiendo que uno de tus desafíos fue cambiar el mindset de proyecto a producto en tus clientes. ¿Cómo se hace eso realmente? Creo que cada cliente es distinto, ¿ya? Eh, a ver, yo creo que hay una lógica muy de. Esto es como jugar cartas, idealmente, y por eso te decía que la negociación es súper buena. Desde mi lado, creo que cambiar el mindset de proyecto a producto es mostrando las cartas de lo que significa trabajar en proyecto y trabajar en producto. Hacerlas visibles a todos. Lo que termina pasando en estas, a veces, fricciones en la organización y que decimos pues, que tenemos una mirada de proyecto,
Principalmente es porque, una, hay intereses que no se comparten, no están creados, precisamente por cómo funciona un proyecto. Inicia, termina, ya está, somos todos felices, fiesta. El producto ni siquiera sabe si funcionó o lo que hiciste no funcionó. Dos, hay un tema de comunicación muy complejo, lenguaje distinto. Uno ve una GAN y tú ves finalmente cómo van tu sprint. ¿Ya? Entonces, como que dentro del valor que se genera también es distinto. Y el tercer punto también hay muchas diferencias de opinión. Todas son válidas, pero lo más importante es, ok, si vamos a discutir con estos tres factores que uno los puede mirar, lo mejor es que existan las cartas ahí en la mesa y en función de, uno, cuál es la estrategia de la organización o cuál es el enfoque estratégico que tiene la organización en los próximos 2, 3 años, pero cuál es el foco del año, creo que ayuda mucho a que esas cartas algunas empiecen a bajar solas. Y luego hay algo que por lo menos nosotros, y de hecho en continuo estamos haciendo fuerte ahora, es que todo esto tiene que tener reglas para que las cosas sean objetivas a la hora de trabajar y discutir. Entonces, esta mirada de proyecto a producto, cuando tenéis claros los incentivos, cuando están claros la agenda, habéis gente igual que la oculta, ¿verdad? Pero por lo menos nadie va a desconocer que no conversamos esto en esta mesa. Entonces, ahí nosotros tenemos como un concepto que le llamamos Squad Business Fit, que finalmente es cuando los equipos hacen fit con la dinámica de negocio. Y la Ok, única forma que creemos nosotros que un equipo hace fit con la dinámica de negocio no es cuando funciona como proyecto, sino cuando funciona con un enfoque de producto. Porque ese enfoque de producto le podéis linkear objetivo, resultado, podéis dar alineamiento en términos de cómo va a ser tu enfoque estratégico, tienes una forma de medir un ciclo de vida de tu apuesta, puede ser un producto o puede ser probablemente algún experimento. Ese momento donde los equipos hacen fit con la dinámica de negocio es algo que se va a venir apalancado con un set de reglas que en la práctica es como estableces también un modelo operativo basado en productos que logre definir, ok, cómo debería ser el pipeline de nuestra creación de productos desde el momento de alineación estratégica hasta cuando lo hacemos crecer. Para hacer este pipeline, cuáles deberían ser los roles, las responsabilidades que existen acá, cómo nos deberíamos gobernar, qué instancias, ceremonias deberíamos estructurarnos dado el momento, porque esto es evolutivo, y sobre todo qué capacidades necesitamos para que en cada uno de estos momentos, que los roles y las responsabilidades se puedan cumplir, realmente tengamos las herramientas, llámese tecnología, metodología, formas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta, que decir cómo pasar de proyecto a producto, tiene como todos esos matices, pero en la práctica es, por un lado, blando, es en verdad el liderazgo, la comunicación, tienen que estar las cartas en la mesa para que nadie diga, oye, yo no estoy viendo este elefante que está sentado al lado mío, ¿sabes? Es como, eso tiene que estar. Y cuando eso está claro, tienes que tener reglas claras. Y las reglas claras los equipos lo necesitan. Porque si no tienen esas reglas claras, siempre dejáis áreas grises o finalmente yo termino, relleno la hoja en blanco como yo quiero, porque tengo que avanzar. ¿Verdad? Eso no claro. significa que es como que te estoy limitando, sino que estoy diciendo, mira, yo te estoy proveyendo un marco de trabajo. Y creo que cuando se establece bien ese marco de trabajo y es ajustado a la realidad de tu organización, a tu cultura, a cómo trabajáis, tenéis muchas más palancas para que la gente cada vez empiece a decir, mira, esta cosa de proyecto ya no me sirve tanto, no me está permitiendo justificar mi valor. Y así lo hemos empezado a trabajar en continuo. De hecho, vamos a ¿Ves sacar un algo? post Ajá. nuevamente de eso. Ah, qué buena onda. Qué bueno que me dices para estar pendiente y ahí compartirlo con mi network también en LinkedIn. ¿En dónde lo van a publicar? En el blog de continuo publicamos todo, así que por ahí probablemente va a salir el término y la experiencia del Squad Business. Sí, me encantó. ¿O qué errores comunes ves cuando las empresas intentan volverse más product driven? Por lo general, los errores que vemos y que yo personalmente me ha dolido, vienen más que nada por, uno, el origen de dónde vienen. ¿Y a qué me refiero con eso? Es algunos líderes no entendiendo bien la dinámica de producto, qué significa ser producto. Mm, Cuando tenía ese factor, este enfoque product driven muchas veces se oculta como, o lo entienden como una excusa para entregar más rápido o para cumplir las iniciativas que probablemente te piden. Y te están diciendo, bueno, sé más product driven, porque de esa forma va a poder lograrlo.
Entonces, eso genera un error importante porque en términos de expectativas y finalmente también roles, genera conflicto. Yo he visto Mm, mucho conflicto. Otra cosa que es súper importante es cuando eres product driven, al final el producto es el medio por el cual tú fidelizas, es tu primera carta de presentación, es tu herramienta para conseguir, digamos, los tres palancas súper importantes, digamos, de un producto, que es adquisición, retención y monetización. ¿Ya? Las organizaciones cuando van un product driven y tienen una estructura quizá un poquito más incumbente o más tradicional, esas responsabilidades están repartidas en grandes gerencias. Entonces es súper complicado meter un enfoque product driven que sea transversal a eso. Y por lo tanto queda como product driven igual en el área de tecnología con producto o quizá un área de transformación digital que trabaja como formato producto o algún spin-off. Entonces muchas veces queda aislado. Y el tercer punto también que he visto de error es, y esto es absurdo, es pensar que Product Driven también involucra en datos. Es como ser Data Driven. Y al ser Data Driven, hay organizaciones que buscan la única gran verdad. En producto no te interesa la única, pero esta es mi percepción, no te interesa tanto la única tan verdad, porque no sabéis si en 2, 3 semanas más o 2, 3 meses más vais a estar vivo. Lo único que necesitáis es datos, es pistas, es información, es intuición. Idealmente tenga cierta correlación o causalidad, pero no podía esperar a que un control de gestión o un área de inteligencia de negocio te diga qué está haciendo tu usuario, ¿ya? O cualquier tipo de análisis. Entonces, creo que hay uno de los errores del Product Driven es pensar como si fuera el clásico control de gestión o finalmente quién es dueño de los datos, donde va fidedigno en la estadística que me entregas. Es como yo puedo realmente estar seguro al 100% de eso. ¿Por qué te interesa estar 100% seguro? Es como, ¿para sacar un libro con esto? Hay una sensibilidad producto de cómo se ha venido haciendo la gestión que creo que en el formato Product Driven a veces se confunde y personalmente he visto cómo gente dice, bueno, yo no, entonces no voy a tomar esta decisión porque no es algo oficial. Estos ujú, datos no vienen del log transaccional. ¿Cachai? ujú. Como, no entiendo. Vale, bueno, esos son tres errores que he visto comunes. Interesante que mencionas el tema de Pendo. Como bien saben, yo estoy actualmente en Pendo y Pendo tiene un aliado estratégico muy importante en Mind the Product. Mind the Product es la comunidad de product managers y product leaders más grande del mundo. Y dentro de Mind the Product está Product Tank. Tú eres, como comentabas al inicio durante tu intro, eres uno de los embajadores o hosts de Product Tank en Santiago. Adicionalmente, eres profesor de Product Management en la Universidad de Chile. ¿Qué te motiva a participar en la comunidad? Lo primero es que me hubiera encantado a mí que hubiera existido eso cuando tenía mis problemas vocacionales. ¿Ya? Eso es lo primero. Y, y también pasa por, siempre he tenido un origen de estar compartiendo y generando conocimiento porque eso también a mí me nutre desde dos perspectivas. Uno, como que logro racionalizar lo que quiero hacer o lo que quiero decir, ¿ya? Entonces, como me ayuda a articular. Lo segundo es que me permite ver distintas perspectivas. Y creo que las comunidades son para eso. Las comunidades como en torno a un eje, puede ser producto, puede ser fútbol, deporte, lo que sea, tú querés que giren distintas perspectivas. Si no sería muy, en verdad no estaríamos haciendo product management si finalmente, o sea, product management si realmente todo fuera muy lineal, ¿verdad? Entonces, ahí donde tú tenías estas perspectivas, tú recoges una perspectiva que viene, probablemente tenemos el mismo rol, pero en distintas industrias, o tenemos el rol en la misma industria, pero en distintas empresas, con distintas realidades, distintos tamaños, distintas culturas, y cada una de esas cosas tú en verdad te nutre precisamente para hacer algo súper importante que yo veo en la lógica de alguien que le gusta este mundo de productos, es que tampoco sabéis dónde vaya a caer el siguiente año, ¿verdad? Y una de las cosas que para mí son claves como líder de producto es, lo que decía, en esta lógica de liderazgo es cómo tú sabes movilizar. Entonces, tener esas perspectivas, más puntos de información, mucho más, en algún momento te tocará el retail, ¿ya? Hoy día estoy en un mundo mucho más de servicios financieros,
pero qué sé yo, de repente me encantaría estar en la industria del videojuego. Entonces, eso te da distinta manera y también incluso puedes traer muchas cosas interesantes de industrias distintas, así como hay muchas, una lógica de expectativas líquidas que puede empezar a mover de una industria a otra. Entonces, para mí es un poco la motivación al generar comunidad, también es ser profesor, ¿no? El profesor al final es como, por un lado, cómo generas conocimiento que sea digerible en la universidad, no sé si te pasó a ti todo eso, en verdad, haciendo memoria en verdad los contenidos eran muy, muy complejos, no porque fueran complejos, sino la manera en que se escribían, se describían, eran complejos. ¿Cachai? Entonces yo como me hicieron estudiar ingeniería, más complejos eran porque había que hacerlos complejos. Ojalá que tu clase no entienda nada porque eso es el éxito de tu clase, ¿cachai? Es muy difícil, no tiene ningún sentido, lo único que están sufriendo, que no estáis generando discusión en ese sentido. O por ahí Claro, y como principal motivación. lejos de ser una métrica de impacto, era una métrica de no éxito, ¿no? Para los que tomaban esa clase. ¿Tienes algún videojuego favorito o cuál es tu videojuego favorito de todos los tiempos? Dejé de jugar videojuegos a los 13 años. Okey. Me llamó la atención Pero ahorita que comentaste que querías incursionar en la que incursionar en la industria de videojuegos pudiera ser algo interesante. no, sí me gustaban los juegos, pero dejé de jugar un poco porque era un poco adicto a los videojuegos. ¿No te tocaron Por ejemplo, los Halos, los más no, recientes, Call of Duty? no, o sea, ese tipo de juegos me encantaba, de hecho. Los Halo era uno de los que tenía ahí y a veces jugaba escondido. No, para mí el videojuego es súper interesante. Son, te diría, más de, o sea, estos de descubrimiento. ¿Ya? RPG. No sé, ahí las categorías no me las sé, efectivamente cómo vais entendiendo distintos como contextos y poder ir desarrollando en función de ese entendimiento. Te puedo decir que hay una de las cosas sí eso es como el interés profundo, es como, ok, me quiero sentar a pensar, me encantaría eso. Ahora, hay un consumo de videojuegos que siempre me ha sido eh, como de relajación, es jugar Tetris. No sé si Okey. lo conoces. Sí, Eso. claro, lo Me tuve encanta. desde el primer Game Boy. Claro, eso es como estoy, como por ejemplo, cuando agarro el cubo Rubik, empiezo todo el Wow. rato así, como, es como un consumo de videojuegos. Revisando el tema de las habilidades, ¿cuáles dirías que son las habilidades que son más críticas hoy para alguien que quiere crecer en producto? Yo creo que para crecer en producto tienes que tomar como dos cosas súper importantes en consideración. A diferencia de, por ejemplo, una carrera de ingeniería o de diseño, producto como que o eres líder de producto como que la escalera siempre es vertical. Pero en algún momento, yo creo que tenéis que decidir si queréis transformarte en ser el mundo producto people management, porque Okey, hay mucho de eso, o en la práctica quería enfocarte en una cosa más técnica de producto. Porque si te vas más por el people management, o sea, no quiere decir que no hayan cosas que en ambos caminos no se compartan, no son excluyentes, pero en la práctica, desde mi perspectiva, creo que la movilización en ambos lados tiene que estar. ¿Ya? En alguna u otra va a ser mucho más fuerte porque prácticamente quizás muchos de tus incluso objetivos van a estar enfocados en eso, y en otra probablemente no vaya a ser así. Tú trabajas en equipo y el equipo de alguna forma también tiene que confiar en ti. Creo que es tener esa capacidad de movilizar es súper clave. Lo segundo es que la misión, bueno, en verdad debería ser lo primero, pero partir por las personas. Pero el muy importante es que tenéis que tener un termómetro del negocio, o sea, tenéis que saber la dinámica de negocio muy, muy bien. ¿Ya? El mundo de producto no está enfocado en decir cómo se hacen las cosas. Eso más qué hacer y más por qué hacerlo. Entonces, si no eres capaz en el mundo de producto poder definir dónde están las oportunidades, es muy difícil que podáis generar un plan de trabajo, una estrategia. ¿Ya? Porque no es decir, por ejemplo, a fin de año o durante los trimestres donde tenéis que explicar cuál es tu plan de trabajo, cómo te vais a enfocar, o sea, qué vais a estar haciendo y por qué vais a estar haciendo eso. Tener la dinámica de mercado significa entender cuáles son las necesidades que hoy día mi usuario está requiriendo, que son súper difíciles de obtener y al mismo tiempo muy importante para ellos versus lo que la oferta, es decir, la competencia está hoy día entregando. Esa lógica de cobertura dinámica en verdad es algo que es clave y la veo re poco en los equipos de producto, los gente que es de product manager. Tener esa claridad al respecto. Puede ser un poco más estratégico, pero creo que eso es importante. Y bueno, lo tercero, yo creo hoy día, en verdad, lo que hablábamos recién, es
cuál va a ser, y esto es como más exploratorio, la transición de los product managers con la inteligencia artificial, Justo esa era ¿verdad? mi siguiente pregunta, de cómo ves la evolución del rol del product manager en los próximos años. La verdad, creo que hay mucha eficiencia dentro del espectro de todo lo que significaba una de las, a veces, organizaciones que son obsesivas en reuniones y que probablemente mucho de tu tiempo era, una vez salir de reuniones, tratar de hacer un debrief de lo que pasó, definir qué accionar les viene, qué es prioritario después y finalmente cómo gestionar ese día a día, ¿ya? En la práctica eso no solamente va el product manager, pero sí el product manager se ve muy obligado en eso, entonces creo que hay una lógica muy eficiente. Y yo creo que hay una pregunta que la ha planteado varias veces y se aplica en varios contextos. Creo que para responder esa pregunta, quizás también tengamos que hacernos es, ¿qué va a pasar cuando la organización para los cuales los product managers trabajan domine la inteligencia artificial tan así que ya no es necesario que existan product managers? Porque al igual cuando tú una organización puede decir, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando Pendo, cuando los clientes de Pendo dominen la inteligencia artificial a tal forma que de repente no vayan a necesitar? Y tenéis muchas de esas perspectivas empiezan a aparecer. Conversaba con un colega tuyo y le decía, mira, mi teoría dentro de la inteligencia artificial es incluso que ya las pantallas no va a ser ni siquiera necesario diseñarlas. No va a ser necesario diseñarlas, ¿verdad? Lo único que hay que necesitar tener son los componentes y finalmente el prompt va a definir cómo yo lo visualizo. Seguramente con reglas de todo. Pero eso es importante, ¿cachai? Porque finalmente te voy a mostrar lo que es importante, cuál es el foco, etcétera. Entonces, al Product Manager es la misma situación. Ya es, ¿qué va a pasar cuando quien me pide o quien me hace ver esa necesidad, en verdad ya domine mi tema y no me necesite? Entonces, creo que eso va a ser, por lo general está partiendo en cómo genero eficiencia, pero creería que cada vez más el rol del Product Manager va a estar orientado en verdad a entender muy bien esa dinámica de negocio y debería extenderse más a ese espectro de creación de valor y todo lo otro demás soportarlo hoy día con inteligencia artificial. Totalmente. Qué Por- interesante ese reto y ese desafío, quizá para muchos de los product managers que nos escuchan. Entiendo que también eres advisor de Aster y Magical. ¿Qué es lo primero que sueles observar o preguntar cuando un startup te pide ayuda con su producto? Le hago la pregunta, ¿dónde creen que ellos están parados con su producto? Ok. ¿Y qué te responden típicamente? Uf, nadie me responde como estamos en un proceso donde estamos creciendo. Me responden, bueno, estamos teniendo ventas, estamos teniendo ingresos. Eh, entonces, muy de, por lo menos, la startup no tiene un enfoque tanto de producto, te digo al principio, sobre todo las principios. Tiene un enfoque más de negocio porque tienen que sobrevivir, entonces los indicadores que más les interesan, muchos son de ellos, ¿verdad? Y probablemente lo que más se acerca a algo relacionado a productos son las SaaS, donde tenéis el lifetime value, el CAC, que queréis tener la relación que por $1 de invertido vais a recibir 3, ¿verdad? Me diráis el MAU, y etc. Pero en la práctica me preguntarte, bueno, estoy enfrentando un duro problema de retención. Mi producto encontró market fit, pero encuentro que mi modelo de negocio no nos está dando y por lo tanto mi retención y fuga viene más por mi modelo de negocio más que porque mi producto sea útil o no sea útil. Qué interesante esto. Viene, eso no lo encuentro mucho y cuando lo encuentro en verdad notar la diferencia entre el éxito de algunas startups con otras. Totalmente. ¿Algo que le recomendarías a un startup que quiere escalar su producto sin perder foco? Estén seguros realmente si ese core o ese fit de su producto que hizo con el mercado realmente hizo y no salgan con ningún nuevo caso de uso o peor aún con un nuevo producto, porque en ambos casos te podéis desangrar en recursos. Tengan cuidado, o sea, en Latinoamérica y sobre todo Chile hay que salir rápido de Chile porque el mercado se corta rapidito, pero también hoy día, de hecho muchas de las startups también lo saben que ir a un país no es gratis y probablemente es esa decisión realmente si hoy día eres rentable en el país, eh, ojalá lo tengáis súper claro, si no puede ser que te topís con una sorpresa
Ah, pueden morir en 3 meses, así de fácil. Totalmente. Si volvieras a empezar tu carrera en producto desde cero, ¿hay algo que harías diferente? Uy, qué buena pregunta. Me tomaría mucho más en serio haber estudiado ingeniería y desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Creo que de mi perspectiva, sobre todo si quería emprender y meterte en el mundo de producto, es mucho más fácil cuando sabes cómo se hacen las cosas, en todo sentido. O sea, desde cosas tan prácticas que podía entender a veces porque un desarrollador hace un colchón deja en términos de estimaciones. Por lo general, no todo el mundo tiene una lógica de cada vez que tiene que diseñar algo. Siempre es eficiente el ser humano, entonces siempre hace lo mismo. Pero no está esta lógica de decir, ok, voy a hacer algo que ya lo hice, pero voy a ver si lo puedo hacer de manera distinta. Entonces creo que esas capacidades técnicas te ayudan a tener ese espacio o esa facilidad para darte ese espacio, porque por lo general no lo así, porque es mucho el esfuerzo para poder estructurarlo. ¿Sabes? Entonces yo, de mi perspectiva, que soy bien ingeniero y cuadradito para esas cosas, creo que debería haber tomado mucho más, más, con más intensidad todo esto. Ahora, después de un momento, no hay cómo seguirle el ritmo. No hay cómo seguirle el ritmo a esa evolución tecnológica. Pero creo que uno de esos puntos, efectivamente, es no desmerezcan saber de las cosas. No desmerezcan ser un desarrollador para los product managers que vienen de ahí. Y creo que eso es muy valorable en la organización. Y que el code, como, yo soy una persona más de negocio y no entiendo, al final es una tontera de alguien tratando de excusarse y pasar por debajo, así como, ¿verdad? Volar por debajo Sí, del radar. exactamente, exactamente. ¿Hay algún libro, podcast o persona que te haya inspirado últimamente? Hay 3 personas que son súper referentes para mí. Uno, y que se murió, que es Clayton Christensen, no se lo conocen, pero uno de los, si tienen la posibilidad y quieren entender el job to be done como framework, Clayton Christensen él no es el de donde viene, pero creo que es uno de los que pudo sintetizar esa teoría muy bueno. Entonces tiene un montón de libros, ya, cómprese el Competing Against the Luck, porque probablemente los otros dos es un resumen del otro libro, así que es un tema de eficiencia. Ese es uno. Me gusta mucho Satya Nadella, ese Microsoft. Creo que es una persona muy clara para pensar y para movilizar. Como me gustan esas, sobre todo en la lógica de producto, el rol de Product Manager. Léanse Hit Refresh, que es cómo cambió la cultura de Microsoft y cómo estructuró toda su estrategia. Y alguien que me gusta mucho también es John Maeda. Alguien podría decirme por qué no estoy mencionando a Teresa Torres, a todos ellos, pero en verdad, Son los eh, que la mayor parte que la gente conoce, pero qué bueno que estés dando otras. para mí la invitación para la gente de productos, creo que todos ellos son referentes, son unos excelentes autores, tienen distintos tipos de méritos, enfoques, etcétera, etcétera. Pero creo que si hay algo que a mí, dentro de mi crecimiento profesional, me ha diferenciado dentro del mundo del product management, es tener muy claro o tener muy referentes que me ayudan a complementar lo que en verdad existe en términos de product management. Mm, Entonces, por ejemplo, John Maeda, que viene de un mundo más de diseño, siendo el tipo un ingeniero, no sé en qué cuestión, pero finalmente tiene un background que te hace pensar de forma distinta. Sacha Nadella es para mí un gran líder, entonces busco ese liderazgo más que el framework, ¿cachai? Y después, nada, pues Clayton Christensen encuentro que es o sea, la manera como piensa y todas sus teorías económicas que tiene en torno a productos hacen fit muy fácilmente. mm. Entonces, si quería aprender dinámicas de mercado o todo eso, creo que es bueno para tenerlo particularmente. Buenísimo. Y o antes de cerrar, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiere seguir tu trabajo? Antes existía, lo voy a revivir este año, pero yo me llamo Rodrigo, me dicen Rod, mi apellido es Alegre y en la universidad me decían Happy. Antes existía rodhappy.com. Pero el happy, complicando todas las cosas, el happy no es como happy de alegre, sino que la Y es I latina, ¿ya? Porque Ok. es Latinoamérica. Es una complicación. O sea, me pueden encontrar finalmente en LinkedIn como Rodrigo Alegre, ahí va a estar. Próximamente, seguramente, pues no quiero gastar plata, porque va a tener algo en Substack, así que rodhappy.substack probablemente va a venir en algún momento. Eh,
Y algo que lo que estoy haciendo mucho ahora, y que en verdad encuentro que hay harto de valor, es muchos de los principios del deporte. Yo hago ultraciclismo, ¿ya? Lo estoy usando mucho en productos y okey. sobre todo guiando a los equipos. ¿Ya? Que me está pasando mucho desde el año pasado, mucha gente desmotivada, pero finalmente la desmotivación o no estar motivado no es algo que voy a estar en un pic siempre, no, no es la vida así. Entonces creo que hay mucho de tratar de orientar a los, en este caso a los equipos, a las comunidades. Y nada, pues creo que próximamente también voy a un poco incorporar esa perspectiva a producto. Así que si quieren seguirme en Instagram, feliz, ahí Rod Happy, seguramente voy a estar ahí en Instagram. Qué chingón, Rod. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu visión y tu pasión por el producto. Sin duda eres uno de los líderes que está haciendo cosas súper interesantes en la región y liderando algunas de las comunidades más importantes. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Si les gustó esta conversación, no olviden suscribirse, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Hablemos de Producto. Hasta la próxima. Bye.